Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús sanó dolencias y enfermedades. El ministerio de Jesús se caracterizó por su mensaje sobre la salvación y el estilo de vida de los redimidos, pero fue acompañado de un extraordinario poder sanador. Un ejemplo conmovedor sucedió cuando sanó la fiebre de la suegra de Pedro, una dolencia común, pero que demostró su compasión. A pesar de parecer un problema menor, bastó con que se lo pidieran para que él la sanara al instante. No obstante, su poder se extendió mucho más allá de las dolencias sencillas. La gente acudió a Jesús trayendo toda clase de enfermos y sanó un sinfín de enfermedades físicas y mentales, incluso las consideradas incurables. Su autoridad divina también abarcó el ámbito espiritual y paranormal. Ante Jesús, la gente presentó a numerosos endemoniados, evidenciando la lucha espiritual, pero con una simple palabra expulsó a los espíritus malignos, liberando a quienes sufrían su opresión. Así, Jesús demostró un poder absoluto sobre el sufrimiento humano, tanto físico como espiritual. Empecemos nuestro tema hablando sobre cómo Jesús sanó una dolencia de la suegra de Pedro. El Evangelio dice que la suegra de Pedro tenía una gran fiebre. Después de estar en la sinagoga, Jesús fue a casa de Pedro y se encontró con algo inesperado, una enfermedad. Las enfermedades y sus dolencias aparecen cuando menos las esperamos. Marcos 1:29 al 30. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Nada más dejar la sinagoga y llegar a la casa de Simón y Andrés, Jesús se encontró con aquella enfermedad. La suegra de Pedro tenía fiebre, que es un síntoma de varias enfermedades menores o mayores, semejante a otros síntomas como la inflamación, la rojez, el sarpullido, etc. Marcos 1:30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Lucas 4:38. Dice que tenía una gran fiebre. La Biblia habla de los síntomas de las enfermedades y los llama dolencias. Mateo 4:23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este texto es muy interesante porque diferencia las enfermedades de sus dolencias, las enfermedades de sus síntomas. También dice que Pedro y su familia pidió a Jesús por ella, por la suegra de Pedro. Debemos y podemos llevar a Jesús todo tipo de cosas, también las pequeñas. Marcos 1:30 al 31. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó. Hay personas que piensan que deben de pedir a Dios por la enfermedad, si esta es un cáncer, si esta es una operación importante, si es un problema del corazón grave. Pero hay gente que no piensan en las dolencias, en los síntomas, los dolores de cabeza, la fiebre, una hinchazón de rodillas. Las dolencias son consideradas poca cosa para llevar al Señor. Pero en el texto que estudiamos encontramos cómo los apóstoles llevaron a Jesús la dolencia
de la suegra de Pedro. Para el Señor no hay cosas pequeñas, no hay cosas que sean poco importantes. Todas las cosas podemos llevarlas a Él. Si pedimos por las cosas grandes, ¿por qué no podemos pedir por las cosas pequeñas? El Señor siempre está ahí, a nuestro lado, como prometió, dispuesto a ayudarnos en todo lo que necesitemos. Lucas 4:38. Y le rogaron por ella. Podemos pedir al Señor por todas las cosas, grandes y pequeñas. Podemos pedir al Señor por nuestros familiares, amigos y conocidos. Por supuesto, siempre buscando su voluntad y sujetándonos a ella. Mateo 6:10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nos enseñó Jesús al orar. Por tanto, podemos llevar a Jesús todas las cosas, también las pequeñas. Y la sanidad de la suegra de Pedro fue instantánea. Marcos 1:31. Y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Inmediatamente le dejó la fiebre. Lucas 4:39. E inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. El Señor tiene sus tiempos para sus respuestas. A veces nos contesta inmediatamente y otras veces nos dice espera, tarda un tiempo. El caso es que sea como sea, el Señor siempre actúa, siempre actúa. Y lo hace en su tiempo, y lo hace de la manera específica que considera oportuna, por alguna razón, por alguna razón. El Señor tiene su tiempo y sus formas. La sanidad de la suegra de Pedro sucedió instantáneamente y fue algo tan real y evidente que pronto se incorporó a sus actividades cotidianas de servicio. Nos dice Marcos 1:31 que inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Lucas 4:39. Y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. La gratitud al Señor de esta mujer fue evidente. La gratitud al Señor se muestra mediante el servicio a Él y a los suyos. La gratitud al Señor no debe quedar en meras palabras que nunca se expresan en nada, sino que la gratitud al Señor debe expresarse en servicio. Jesús sanó todo tipo de enfermedades y dolencias. Jesús sanó todo tipo de enfermedades físicas, mentales y paranormales. La gente trajo a Jesús a todo tipo de enfermos. Esto sugiere que en todo tipo de asuntos, algunos de distintos orígenes y manifestaciones físicas, psicológicas y espirituales, en todo tipo de asuntos, el Señor tiene algo que decir, tiene algo que hacer. Y así debemos entenderlo nosotros. Marcos 1:32 al 33. Cuando llegó la noche le trajeron todos los que tenían enfermedad, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Hay enfermedades del cuerpo, de la mente y del alma.
Las enfermedades del cuerpo afectan a todo el organismo humano, en partes grandes o pequeñas. Las enfermedades mentales como la demencia, el Alzheimer o la esquizofrenia tienen causas no solo mentales, sino físicas también. Las enfermedades del alma pueden confundirse con trastornos ordinarios de salud mental, pero su origen general está en el pecado o en operaciones directamente diabólicas. Pero para Jesús, todas las enfermedades son curables. Para Jesús no hay nada imposible. El límite lo marca su propia voluntad soberana. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Marcos 1:34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Por tanto, todas las enfermedades son curables, pues para el Señor no hay nada imposible. Nada imposible. Todo es curable si así Él, en su santa, eterna y divina voluntad, Él considera que debe de intervenir. Y la gente trajo también a Jesús a familiares y conocidos endemoniados. En la época de Jesús hubo una gran actividad satánica en oposición al Mesías. Los endemoniados abundaban y la gente los traía a sus actos de sanidad. Marcos 1:32. Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Sabía diferenciar la gente a un enfermo mental de un poseído por el demonio? Parece ser que sí. Que hacían alguna diferencia entre los casos que traían a Jesús. Mateo 4:23-24. Recorrió Jesús Galilea sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Se está hablando en este texto de los endemoniados y los lunáticos. Los lunáticos, esta expresión antigua, tiene que ver con los trastornos mentales. Se usaba para hablar de los trastornos mentales, a los que se atribuían causas cósmicas, a la salud mental, a los problemas mentales, se le atribuían causas extrañas. El caso es que unos y otros eran traídos a Jesús. Aquellos que tenían enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, todos eran traídos a Jesús y Jesús los sanó. Independientemente de lo que la gente creyera sobre la causa y origen de las enfermedades, Jesús sanaba a todos y reprendía a los demonios y los expulsaba de las personas donde estaban esos demonios. Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Así pues, Jesús sanaba a todos y echaba a los demonios de aquellos que los tenían.
y salvo su príncipe, que es Lucifer, el príncipe de los demonios, que sí puede existir en espíritu fuera o dentro de seres vivos, sus siervos, los demonios, por lo general, no pueden existir en medio de la luz y están abocados a habitar en la oscuridad o en el interior de un ser vivo oscuro. Job 1:7. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás puede andar libremente por la tierra. Pero Judas 1:6 dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, refiriéndose a los ángeles subordinados a Lucifer, a Satanás, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Los ángeles, los demonios, los sirvientes de Satanás tienen que estar bajo oscuridad en prisiones eternas. Están sujetos a morar en la oscuridad o en seres vivos oscuros. Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por tanto, Satanás y sus ángeles andan por la tierra, se mueven por la tierra. Satanás libremente, debido a su condición angelical superior, y sus sirvientes, los ángeles menores, los demonios, encerrados en oscuridades lúgubres o en oscuridades de maldad. Dijimos el otro día que la salida de un demonio de una persona podía ser su destrucción, si no encontraba otro espacio de vida donde habitar. Ahora bien, esta estancia de los demonios en el exterior de una vida dura un corto espacio de tiempo, salvo que se resguarden en la oscuridad u ocupen otra vida, sea humana o animal. Tenemos en Marcos 5:8-9 lo siguiente. Le decía Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondiendo, dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Marcos 5:12-13. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Este texto es una evidencia de cómo los demonios, si salen de un cuerpo donde están, tienen que volver a otro cuerpo de persona o de animal. Y si salen de un cuerpo y no tienen dónde ir, entonces mueren. Si los endemoniados que son tocados por el poder del Señor y sus demonios salen, y estos endemoniados que se ven libres de sus demonios, creen en Cristo, son salvos. Los demonios no pueden volver a ellos, dado que Cristo mora
en sus corazones por el Espíritu Santo. Por tanto, el estar endemoniado no es una situación para siempre, una situación imposible de resolver. Dios puede liberar a endemoniados, puede liberarles definitivamente de sus demonios, puede llevarles a ser creyentes y tener la salvación, puede hacer que el Espíritu Santo more en ellos y que nunca más vuelvan a caer en manos de los demonios. Pero esto es algo que la Biblia deja claro en textos como el siguiente, 2 Corintios 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. En un creyente mora el Señor. Mora el Señor en la persona del Espíritu Santo. Y donde mora el Señor no puede morar el mal, no puede morar los agentes, instrumentos del mal, como son los demonios. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por tanto, la posesión del demonio, la medida que sea, es curable si Dios así soberanamente quiere hacerlo. Un endemoniado puede llegar a verse libre del demonio y ser un creyente para toda la vida, y ser además un creyente bueno y fiel. Pero si un ex endemoniado no cree en Cristo, si a alguien se le saca un demonio y esa persona no llega a ser creyente y permanece en incredulidad, entonces los demonios sí pueden volver a ellos, como sus anteriores moradas inmundas. Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquellos que tienen contacto con el Señor, siendo objeto de la obra satánica, bien porque algunos de sus demonios moran en él, o bien porque el diablo obra en esas personas desde fuera. Si una persona tiene contacto con el Evangelio y de alguna manera el Señor le libra temporalmente de la acción satánica, de la obra satánica, pero esa persona no termina creyendo en Jesús y teniendo al Espíritu Santo en su corazón, esa persona que ha sido como una casa barrida y adornada, pero que está desocupada, esa persona suele ser un espacio ideal para que el demonio vuelva, como hemos leído. Por tanto, lo único que garantiza la curación definitiva de un endemoniado es su salvación. A quien el Señor libera del demonio y esa persona cree en Cristo, de verdad, sinceramente, se arrepiente de sus pecados, cree en Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo mora en su corazón, esa persona será un hijo de Dios, por siempre. Tendrá la salvación por siempre.
y nunca más el demonio volverá a tener nada que ver con él. Pero si esa persona que ha sido alcanzada por la luz del Señor, de alguna manera liberada de la obra de Satanás, aunque sea temporalmente, si esa persona no cree, no vive en el Señor, si Jesús no mora en su corazón por el Espíritu Santo, esa persona es una candidata a volver a ser atrapada por el diablo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de cómo Jesús sanó dolencias y enfermedades. Jesús sanó una dolencia de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro tenía fiebre, una dolencia, un síntoma. Las dolencias son síntomas de diversas enfermedades, menores o mayores, generalmente infecciosas. Y pidieron a Jesús por ella. Aunque su problema fuera aparentemente pequeño, pidieron por ella. Y él la sanó instantáneamente. Tenemos que pedir a Jesús por nuestros problemas, aún por los pequeños. Jesús sanó todo tipo de enfermedades físicas, mentales y paranormales. Para el Señor no hay nada imposible. La gente trajo a Jesús a todo tipo de enfermos, algunos con enfermedades muy graves o incurables, en el cuerpo o en el alma, y Él los sanaba. Y la gente trajo también a muchos endemoniados ante Jesús, frecuentes por la acción de Satanás contra el Mesías, pero Él los sacaba de la gente, y los que creían eran libres del demonio para siempre. Estimados hermanos y amigos, no olvidemos que Jesús vino a este mundo a dar salvación, a dar perdón de pecados y vida eterna. Vino a darnos las grandes cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Pero también vino a ocuparse de aquellas cosas cotidianas de nuestra vida que dificultan nuestro andar, nuestro caminar, nuestro vivir. Él vino también a dar sanidad, no solamente salvación, sino también sanidad. Al igual que la salvación es un don soberano, también la sanidad lo es. En cualquier caso, debemos pedir siempre a Dios por nuestra sanidad y por la de nuestros seres queridos. No importa el grado de enfermedad o de dolencia que tengamos, todo puede ser presentado al Señor. Y Él, que es bueno y misericordioso, nos concederá sanidad. Oremos a Dios siempre. Oremos a Dios por todas nuestras cosas. El Señor así lo quiere. Y el Señor responde con su abundante gracia y misericordia. Que Él nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos recuerda que somos débiles, que debido al pecado que tocó nuestros cuerpos, estamos sujetos a enfermedades que lo debilitan para hacerlo deteriorar y volver al polvo. Ayúdanos, Señor,
a traer ante ti nuestras enfermedades y dolencias. Te suplico, Señor, por Toño, que tengas misericordia de él. Te suplico, Señor, por Cristina, que tengas misericordia de ella. Y por Cora, que la cuida, Señor. Ayúdala. También te suplico por Susana, por Águeda. Te suplico por Nena y Víctor. Ayúdale, Señor. Te pido por Thais, por todo lo que tiene por delante. Ayúdala, Señor. También por Bexabé, por su embarazo. Bendícela, Señor. Por Bárbara, que tiene que ser operada hoy. Ayúdala, Señor. Dale luz a los médicos y sabiduría para que la operen, para que den con la forma, la manera mejor de hacerlo, que podamos verla pronto, recuperar. Ayuda, Señor, a Bárbara. También a su familia, dales gozo de saber que estamos en tus manos. Te suplico también, Señor, por otros que han perdido seres queridos, por otros que están esperando operaciones o tratamientos o diagnósticos. Pon tu mano, Señor, en todos y ayúdanos. Ayúdanos, Señor. A los que necesitamos de tu gracia, ayúdanos, Señor. Hágase tu voluntad en nuestras vidas y bendito seas, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.